Hola otra vez, chicos y chicuelas. Bueno, hemos llegado a la sesión de repaso de las unidades 5 y 6 de segundo de la ESO. Esta vez sí que es repaso, quiero decir, es que vamos a repasar el análisis sintáctico entero, los grupos sintácticos, el sujeto, el predicado, los complementos no, todavía no, eso más adelante, pero para repasar eso se necesitaría muchísimo tiempo. ¿Qué quiero deciros con esto? Que se llama repaso porque es eso, ¿no? Es algo rápido, algo que ya hemos visto antes y ahora pues se va a intentar recordar de alguna manera. Con esto lo que quiero deciros es que si hay algo que no entendáis en esta sesión, echad un vistazo a donde lo doy más detenidamente la unidad 5 y la unidad 6, ¿vale? Es que vamos a ver muchísimo del análisis sintáctico, vamos a ver los distintos grupos, vamos a ver cómo se localiza el sujeto y el predicado, y eso es bastante, de hecho seguramente tarde bastante esta sesión, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más breve y conciso posible y que os quede claro. Y si no os queda claro, de verdad, echad un vistacito a las unidades 5 y 6 o preguntadme en comentarios, que también estamos para eso, ¿eh? Bueno, aparte del análisis sintáctico hay otras dos cositas, porque os recuerdo que cada unidad se separa en distintos apartados. La lectura comprensiva, que esa no la vemos en repaso, lógicamente, el apartado de literatura, el apartado de lengua y ortografía, que la ortografía tampoco la vemos en los repasos. Nos dedicamos a lengua y a literatura. Lengua, en este caso, grupos sintácticos y sujeto y predicado, y literatura pues vamos a ver algunas otras cositas, los géneros literarios y los recursos literarios. Bueno, vamos a empezar con nuestros Canva. Tengo 4, uno para cada apartado. Vamos a empezar, no voy a dar la unidad 5 y luego la unidad 6, porque creo que va a ser mejor para vosotros el ver el análisis sintácticos entero, 5 y 6, es decir, grupos sintácticos y sujeto y predicado, y luego vemos otra vez ya los apartados de literatura de la unidad 5 y la unidad 6. Creo que así os va a resultar un poquito mejor. Bueno, vamos con los grupos sintácticos llamados hasta hace poco sintagmas. Teníamos 5, acordaos, según cómo era la palabra más importante, porque grupo sintáctico te lo está diciendo, es un grupo, un grupito de palabras, puede ser una nada más también, pero bueno, generalmente es un grupo, 2, 3, 4 palabras dentro de una oración, no es la oración completa, es un grupo que ya veremos más adelante cómo se localiza, es respondiendo al verbo. Ejemplo, mi padre llegará muy pronto a la fiesta en coche. Entonces tú coges el verbo, llegará, y empiezas a preguntar al verbo y así salen todos los grupos. ¿Quién llegará? Mi padre. Pues mi padre va a ser un grupo. ¿Dónde llegará? A la fiesta. Pues a la fiesta va a ser otro grupo. ¿Cómo llegará? En coche, creo que era. Pues en coche otro grupo. Y también había como... ¿Cuándo llegará? Muy pronto. Pues, ¿vale? Se obtienen preguntando al verbo cualquier tipo de pregunta. Entonces, si en esos grupitos, mi padre, por ejemplo, la palabra más importante es un sustantivo, padre, sí que lo es, pues es un grupo nominal. Mi padre es un grupo nominal. Si el grupito, la palabra más importante es un adjetivo, por ejemplo, muy guapo, bastante alto, si es un adjetivo va a ser un grupo adjetival. En el ejemplo que hemos visto creo que no hay ninguno. Si la palabra más importante es un adverbio, en nuestro ejemplo creo que he dicho muy pronto, la palabra más importante sería pronto y es un adverbio, pues eso sería un grupo adverbial. Grupo verbal es el más extenso porque es el verbo y todos los complementos que no vamos a ver en estas unidades. Las veremos en otras unidades, la 7, la 8, por ahí. Pero es el verbo y todo el predicado, ¿vale? Y luego el grupo preposicional es cualquier grupo que empieza por una preposición. En el ejemplo que os he puesto, creo que he dicho en coche, ese sería un grupo preposicional porque en es una preposición y a la fiesta porque a es una preposición. Solo hay estos 5 grupos. Si la palabra más importante es sustantivo o un pronombre, nominal. Si es un adjetivo, adjetival. Si es un adverbio, adverbial. El verbo y el predicado se va a llamar verbal y cualquier grupo, sin fijarnos en la palabra más importante, cualquier grupo, si empieza por una preposición, va a ser un grupo preposicional. Vamos a desglosar uno a uno. El nominal, que es el más complicado, porque es el que puede ser un poquito más largo y
Bueno, aquí a la izquierda tengo las cosas que pueden componer un grupo nominal y son solo tres: el determinante, el núcleo y el complemento del nombre. Del nombre, porque el núcleo siempre va a ser un nombre, un sustantivo, ¿vale? Estas tres son las únicas que van a poder aparecer. A ver, pueden aparecer dos, puede aparecer una. Esta núcleo es la imprescindible. Si hay una sola palabra, es el núcleo, porque es la única que tiene que aparecer sí o sí. Esta puede no aparecer, esta puede no aparecer, pero el núcleo siempre, ¿vale? Entonces, el determinante, dependiendo de qué determinante sea, tiene todos estos tipos. Artículo si es el, la, los, las, un, una, unos, unas. Demostrativo si es este, es aquel, esta es aquella, etc. Posesivo si es mi, tu, su, nuestro, vuestro, etc. Numeral 1, 2, 3, 4, primer, segundo, tercero, cuarto, quinto. Cuantificador, que antes se llamaban indefinidos. Algunos, bastante, pocos, muchos. Interrogativos y exclamativos, cuál, qué, en fin. Núcleo. El núcleo siempre va a ser o un sustantivo o un pronombre. Cuando es un pronombre generalmente va a ir solito, no va acompañado de nadie, no tiene determinantes. Si es un sustantivo sí suele tener un determinante. Ahora vemos más ejemplos aquí y en la siguiente diapositiva. Y el complemento del nombre, que es algo que completa el significado de este nombre, algo que me dice cómo es, de dónde es, este. Siempre va a depender de este, sin ser determinante, claro. Bueno, entonces, cuando el grupo sintáctico, grupo nominal, tiene solo una palabra, está claro, ya lo hemos dicho, el núcleo, eso seguro. ¿Y cómo puede ser? Pues el núcleo sustantivo o el núcleo pronombre. Mirad estos ejemplos. Si yo digo Pedro come patatas, ¿os acordáis que los grupos se hacían localizando el verbo y preguntando, ¿no? Vale, come. ¿Quién come? Pedro. Esto sería un grupo. ¿Qué come? Patatas. Esto sería otro grupo. Son grupos de una sola palabra, ¿vale? Esta palabra, ¿qué es? ¿Un sustantivo? Pues es un grupo nominal. ¿Esta palabra qué es? ¿Un sustantivo? Pues es un grupo nominal. Y está claro que si es solo una palabra va a ser núcleo. Aquí núcleo sustantivo, núcleo sustantivo. Para que sea pronombre va a tener que ser yo, tú, él, nosotros, vosotros, o me, nos. Acordad de los pronombres yo, mi, me conmigo, tú, ti, te contigo, él, ella, lo, la, le, se, sí consigo. Vale. Y muchos más. Si tiene dos palabras, un grupo nominal con dos palabras casi siempre son esta y esta. Determinante y núcleo. Mi, casa, el, coche, un amigo. Casi siempre va a ser así, ¿eh? Determinante, asterisco, porque puede ser de cualquier tipo, artículo, posesivo. Y el núcleo sustantivo. Mirad en el ejemplo. La casa tiene dos ventanas. Verbo tiene. ¿Quién tiene dos ventanas? La casa. ¿Qué tiene la casa? Dos ventanas. Grupo, la casa. Grupo, dos ventanas. Palabra más importante de la casa, casa. Como es un sustantivo, grupo nominal. La palabra más importante de dos ventanas, ventanas. Como es un sustantivo, grupo nominal. Y si os dais cuenta es determinante, núcleo sustantivo. Determinante, núcleo sustantivo. ¿Vale? Aquí determinante artículo, aquí determinante numeral. Bueno, pues vale. También puede ser sí, núcleo sustantivo, o sea, que no sea este, que sean estos dos, sí, puede ser, pero es más raro, ¿eh? Casi siempre con dos palabras son estos dos, determinante y núcleo. Pero bueno, aquí os pongo un ejemplo que veáis de núcleo y complemento del nombre. Carne fresca. Tengo carne fresca. ¿Qué tengo? Carne fresca. Palabra más importante, carne. Como es un sustantivo, ya sé que es un grupo nominal. Delante de carne podría haber un determinante. Tengo la carne fresca, tengo mucha carne fresca, pero no hay determinante. Y detrás suele estar el complemento del nombre. Complemento del nombre que puede ser de tres tipos. O bien un adjetivo, como este, fresca, te dice cómo es la carne. O bien una aposición, o bien un grupo, más de una palabra, que empieza por preposición. Aquí tenemos el ejemplo de esos. ¿Por qué? Porque si es de más de dos palabras el grupo nominal, ya sí que va a tener generalmente las tres, o esta y esta. Pero complemento del nombre va a tener, si son más de dos palabras. Por ejemplo, lo más típico, lo más lógico es las tres, ¿no? El determinante, el núcleo y el complemento del nombre. Fijaos aquí os he puesto un ejemplo de cada complemento del nombre. Un complemento del nombre adjetivo, un complemento del nombre aposición y un complemento del nombre preposicional. Mira, mi tío de Lugo. Mi tío de Lugo es guapo. ¿Quién es guapo? Mi tío de Lugo. Mi tío de Lugo sería un grupo entero. ¿Cuál es la palabra más importante? Tío.
como es un sustantivo, ya sabemos que es un grupo nominal. Delante del núcleo, determinante, posesivo. Detrás, complemento del nombre. Y como empieza por preposición, pues es, pues es este de aquí abajo. Complemento del nombre, grupo preposicional. Si fuera mi hija mayor, pues es lo mismo el determinante, el núcleo y el complemento del nombre. Pero en este caso el complemento del nombre no es un grupo preposicional, es un adjetivo, porque me dice cómo es mi hija. Y el último, mi hija Lucía, es lo mismo, determinante, núcleo y complemento del nombre. Y es el último tipo, la aposición. La aposición suele ser un sustantivo propio. ¿Vale? Es que realmente estamos haciendo un análisis morfosintáctico, por eso siempre vamos a poner dos cosas. Vamos a poner determinante y el tipo, vamos a poner núcleo y el tipo, vamos a poner complemento del nombre y el tipo. Mira, ejemplos de grupos nominales. Todos estos son grupos nominales. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la palabra más importante va a ser siempre un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, Juan, la palabra más importante, Juan, la única, o ella, pues ella, la única. En este caso es un sustantivo, en este caso es un pronombre. Cuando hay dos palabras, por ejemplo, mi primo o algunas asignaturas, fijaos que la palabra más importante es un sustantivo, primo y asignaturas, núcleo sustantivo, por eso es un grupo nominal. Y casi siempre, delante del núcleo va a ir un determinante. Mi, que es posesivo, algunas que es cuantificador o indefinido, que se llamaba también. Eso en cuando tiene dos palabras. Y si tiene tres, por ejemplo, esas plantas verdes, porque ya suele. Primero el núcleo, que es un sustantivo. Delante del núcleo casi siempre un determinante. Y detrás del núcleo casi siempre un CN, complemento del nombre. Determinante demostrativo, núcleo sustantivo, complemento del nombre adjetivo, porque este es adjetivo, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí abajo no es adjetivo, es lo mismo, el determinante, el núcleo y el complemento del nombre, pero aposición, que es un sustantivo propio. Y aquí viene el otro complemento del nombre, determinante, núcleo y complemento del nombre, grupo preposicional, porque empieza por preposición. Y por último tengo estos dos, el de abajo a la izquierda y abajo a la derecha, porque se salen un poquito de lo normal, lo que se suele dar. Aquí son tres palabras, pues a lo mejor alguno dice, pues ya está, determinante, núcleo y CN. Sí, podría ser como determinante, núcleo y CN, pero si os dais cuenta, hay veces que el CN, en vez de ponerlo detrás, lo adelantan. En vez de decir unos ojos bonitos, lo han adelantado y han dicho unos bonitos ojos. Pero vosotros cuando dice, mi hermana tiene unos bonitos ojos. ¿Qué tiene mi hermana? Unos bonitos ojos. Unos bonitos ojos sería un grupo entero, vale, porque responde a la pregunta que tiene. Bien. De estas tres, ¿cuál es la más importante? Me imagino que sabréis que es ojos, que es lo que tiene de verdad, ¿no? Ojos. Núcleo. ¿Qué tipo de palabra es ojos? Sustantivo. Pues ya está, ya sabemos que esto va a ser un grupo nominal. Y cuando tengamos un grupo nominal, sabéis que solo puede haber, mirad aquí, determinante, núcleo y complemento del nombre. Pues entonces estos dos van a ser o determinante o complemento del nombre, porque el núcleo ya lo tenemos. Lo que viene delante suele ser determinante, pero solo es este determinante artículo. Como vemos, es un adjetivo, es que es un complemento del nombre adjetivo, que lo han puesto delante. Y aquí es otra excepción, vamos a decir otra cosa que no suele darse mucho, que es que pongan dos determinantes delante. Tarde, lo de siempre, es el núcleo, la palabra más importante, es un sustantivo o grupo nominal, que suele ir delante determinante. Si es verdad, un determinante artículo, si es verdad, un determinante cuantificador o indefinido. Aquí no hay CN, pues ya está. Ese era el más difícil, chicuelos y chicuelas, porque mirad, el grupo adjetival tiene muchísimo menos aquí, ¿verdad? Porque el grupo adjetival pasa lo mismo. La única palabra imprescindible, si solo tiene una palabra, va a ser esta, núcleo. Siempre. Núcleo. Mirad aquí, con una palabra, tú eres lista. Preguntamos al verbo, ¿cómo eres? Lista. Esto es un grupo. Y entonces decir, ¿cuál es la palabra más importante? Pues la única que hay, lista. ¿Qué tipo de palabra es? Adjetivo, porque te dice cómo es alguien. Pues si el núcleo es un adjetivo, ya sabemos que es un grupo adjetival, lista. ¿Vale? Si tiene dos palabras, van a ser siempre esta y esta. Aquí no es casi siempre, es siempre. Con una, esta. Con dos, esta y esta.
Miradlo aquí con dos palabras. Muy lista, poco lista, bastante lista, demasiado lista. Va a ser un modificador adverbio, muy, y el núcleo adjetivo, lista. Y todo sería grupo adjetival, claro, porque el núcleo sigue siendo un adjetivo. Y si tiene más de dos, pues si tiene más de dos, se pueden dar dos casos, que sea esta y esta, las tres, o el núcleo y el complemento del adjetivo. Porque en este caso el complemento del adjetivo siempre va a ser un grupo preposicional, ¿vale? El del nombre, no, el del nombre podría ser tres cosas, pero el del adjetivo, solo una, igual que el del adverbio, como vamos a ver a continuación. Mirad aquí, por ejemplo, un vaso lleno de agua. ¿Cómo está el vaso? Lleno de agua. Vale, ya sé que es un grupo. La palabra más importante, lleno, que es como está de verdad, lleno. Vale. ¿Qué tipo de palabra es? Un adjetivo porque te dice cómo es, cómo está, que esos son los adjetivos, los que te dicen cómo es, cómo está algo. Lleno. Núcleo adjetivo, ya sé que es un grupo adjetival, vale. Y si es núcleo adjetivo, detrás que suele venir un complemento del adjetivo. Y mira cómo siempre va a ser preposicional. Complemento del adjetivo, grupo preposicional. Con el grupo adverbial nos pasa... bueno, perdón, eso viene después. Aquí tenemos ejemplos de grupos adjetivales. De una sola palabra, mi padre es guapo, núcleo adjetivo. Esta película es interesante, núcleo adjetivo. Está claro, si es una palabra nada más, tiene que ser núcleo y adjetivo. Eso está claro. Y si es de dos palabras, pues también está claro, porque siempre va a ser lo mismo. Modificador adverbio, núcleo adjetivo. Mira, modificador adverbio, núcleo adjetivo. Digáis lo que digáis, bastante inteligente, algo inteligente, muy inteligente, poco inteligente, bastante amable, muy amable, demasiado amable. Siempre va a ser modificador adverbio, núcleo adjetivo. Y cuando hay más de dos, ya es cuando podemos decidir entre dos cosas. Si hay una, no. Siempre núcleo adjetivo. Si hay dos, siempre modificador adverbio, núcleo adjetivo. Si hay más de dos, puede ser que sea las dos últimas, núcleo y complemento, o las tres. Mirad, aquí es las dos últimas. Si tú dices, estoy orgulloso de mi trabajo. ¿Cómo estoy? Orgulloso de mi trabajo. Todo sería un grupo. Y la palabra más importante, orgulloso. ¿Te dice cómo está alguien? Sí, pues adjetivo, grupo adjetival. Si este es el núcleo, detrás que suele haber el complemento del adjetivo, grupo preposicional. Y aquí lo mismo, nada más que han puesto un modificador delante. Aquí también podríamos haber puesto muy orgulloso de mi trabajo, pero dice orgulloso. Y aquí podríamos haber dicho solo experto en lengua, porque cuando hay más de dos palabras va a ser núcleo y complemento del adjetivo y va a ir modificador unas veces sí y otras veces no. El adverbio, ahora sí, es igualito que el adjetivo. Lo único, claro, que el núcleo va a ser un adverbio, pero por lo demás es igual. Si hay una palabra va a ser núcleo adverbio, si hay dos va a ser estas dos, modificador adverbio y núcleo adverbio. Si hay más de dos, puede ser esta y esta, núcleo y complemento del adverbio, que también siempre va a ser un grupo preposicional, o las tres, un modificador, un núcleo y un complemento del adverbio. De una palabra, tú llegas pronto. De dos palabras, muy pronto. Y de más de dos palabras, aquí si os dais cuenta, lo he puesto con el modificador incluido, muy cerca, modificador adverbio, y el complemento del adverbio, que siempre va a ser un grupo preposicional. El modificador podría desaparecer y poner cerca de Toledo nada más, sí. Ejemplos de una palabra como adjetivo, pues igual núcleo adverbio, núcleo adverbio. De dos, igual, modificador adverbio, núcleo adverbio, modificador adverbio, núcleo adverbio. Siempre es igual, chicuelos y chicuelas, siempre. Y más de dos, ya pues pasa lo mismo que con el adjetivo, que puede ir sin el modificador, solo el núcleo y luego el complemento del adverbio, grupo preposicional, o con el modificador, muy modificador, cerca, núcleo y el complemento del adverbio, grupo preposicional. Grupo preposicional. En este caso no hay núcleo. Y en este caso son los dos imprescindibles. Siempre aparecen los dos. ¿Por qué? Porque siempre va a ser una preposición que actúa como enlace. Siempre. Enlace, preposición. Y todo lo demás que haya en el grupo va a ser término. Casi siempre grupo nominal. Por ejemplo, de Madrid. Yo soy de Madrid. ¿De dónde soy? De Madrid. De Madrid sería un grupo. ¿Empieza por preposición? Sí, pues preposicional. Ya está, no os compliquéis la vida. En mi casa, ¿empieza por preposición? Sí, grupo preposicional.
Con su hermano mayor, ¿empieza con preposición? Sí, grupo preposicional. Y si os dais cuenta, todos van a tener la preposición enlace y un grupo nominal término. Aunque sea una palabra, se llama grupo nominal. Preposición enlace en grupo nominal término. Mi casa. Preposición enlace con grupo nominal término. Su hermano mayor. ¿Veis cómo casi siempre es un grupo nominal? Mirad, ejemplos. En Barcelona, enlace preposición, grupo nominal. Con mi primo, enlace preposición, término grupo nominal. Hasta el primer día, enlace preposición, término grupo nominal. Y esto lo he puesto porque es una excepción. Esto es raro de ver. Pero imaginaos que vosotros decís, lo vi desde muy lejos. ¿Dónde lo vi? Desde muy lejos. Sería todo un grupo, ¿no? Decís, anda, empieza por preposición, pues ya está, ya sé que este grupo es preposicional, sin pensármelo. Anda, y si es un grupo preposicional, como siempre, enlace, preposición y término, imaginaos que ponéis grupo nominal, que es lo que os he dicho yo, que casi siempre va a ser, ¿no? Término, grupo. Si ponéis término, grupo nominal, luego en este grupo vais a ver cuál es la más importante. Y vais a decir, ¿cuál es la más importante? Lejos, núcleo. Y creo yo que os daríais cuenta de decir, anda, pero este núcleo no es un sustantivo. Si no es un sustantivo y es un adverbio, ya no puede ser un grupo nominal, va a ser un grupo adverbial. Vale, creo que os daríais cuenta, pero vamos, que si no os dais cuenta poner siempre término grupo nominal, que un 95% de veces lo vais a adivinar, va a ser así. El grupo verbal lo vamos a ver más adelante porque siempre es el verbo, lo que es el verbo, solo el verbo, que es el núcleo, que es lo imprescindible, y luego si tiene más complementos, que los vamos a ver en la unidad 7 y 8 creo, pero es el verbo y todo el predicado. Todo el predicado. Como no sabemos todavía localizar el predicado, en la siguiente presentación de diapositivas veremos cómo se localiza el predicado y entonces que sepáis que el grupo verbal va a ser el verbo y todo el predicado, ¿vale? El verbo, hablo, entró, hemos aprobado, ese sería el núcleo y luego puede tener cosas delante y puede tener cosas detrás, pero sí pertenecen al predicado, el sujeto nunca. Ya veremos cómo se localiza el predicado. Mirad, por ejemplo, aquí está todo muy analizado. Luego vemos cómo se hace el orden. Pero bueno, ayer llegaron tarde mis padres a mi casa. El verbo llegaron. Y empecéis a preguntar, ¿cuándo llegaron? Ayer, un grupo. ¿Cómo llegaron? Tarde, otro grupo. ¿Quiénes llegaron? Mis padres, otro grupo. ¿Y dónde llegaron? A mi casa, otro grupo. ¿Hay alguno preposicional? Sí, porque este no es preposición, este tampoco, pues este es preposicional, grupo preposicional. Y siempre igual, enlace preposición, término grupo nominal. Y hacéis el grupo nominal. Mis padres, ¿cuál es la más importante? Padres, como es un sustantivo, grupo nominal. ¿Cuál es la más importante? La única que hay, y es un adverbio de tiempo, grupo adverbial. Otro adverbio de tiempo, grupo adverbial. Ya tendríamos todos los grupos. Y luego veríamos sujeto y predicado, que ya digo que en la próxima presentación os voy a enseñar a cómo localizarlos. Pero cuando lo tengamos así, vais a decir, ¿cuál es el grupo verbal? Pues es el verbo más todo el predicado, y este. Este no, es el único que no es grupo verbal. Y esto no es que sean dos predicados, es uno que está partido, porque el sujeto está en medio. Y aquí igual lo analizaríais todo, luego sujeto y predicado. Pues ¿cuál es el grupo verbal? El verbo más todo el predicado. Grupo verbal. Vamos a hacer algunos ejemplos de cómo localizar el grupo sintáctico, que ya os lo he dicho, pero lo vemos. Son 2 pasos. Localizar el verbo y hacerle todas las preguntas posibles. ¿Quién, qué, dónde, cuándo? Yo pongo este ejemplo. Ayer mis abuelos llegaron rápidamente a la fiesta. Vamos a hacerlo despacio. Punto 1. Localizar el verbo en la oración. Si no tenéis ni idea cuál es, que espero que sí, porque si no empezamos mal, pero bueno, si no tuvierais ni idea, os doy 3 consejos o 3 trucos, 3 reglas para que sepáis localizar ese verbo. Primero, es una palabra que vais a poder acabarla en ar, er, ir, porque los verbos se pueden poner en infinitivo, acabados en ar, en er y en ir. Por ejemplo, abuelar no vais a poder decir, pero llegar sí, anda. Pues a lo mejor es este. Segundo consejo, una palabra que podemos ponerla en pasado, en presente y en futuro. Mira, llegaron, que está en pasado, llegan, que estaría en presente, llegarán, que estaría en futuro. Vale.
Y otra tercera cosa que tiene que cumplir, una palabra que podemos conjugar, es decir, puedes poner yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, yo llegué, tú llegaste, nosotros llegamos, vosotros llegaste, ellos llegaron. Entonces este es el verbo, está claro, porque cumple estos tres requisitos. Bueno, una vez que tenemos el verbo, vamos a hacer todas las preguntas. ¿Quiénes, cuándo, cómo, dónde? Y todas las que se os ocurran. ¿Y qué tenemos? Pues mira, que en esta oración solo nos responde a ¿cuándo llegaron? Ayer. Pum, aquí. ¿Quiénes llegaron? Mis abuelos. Aquí. ¿Cómo llegaron? Rápidamente. Aquí, grupo. ¿Y dónde llegaron? A la fiesta? Otro grupo. Mi consejo, mirad primero si hay alguno preposicional y nos lo quitamos del medio. Sí, este. Grupo preposicional. Que luego veréis cómo hay que poner aquí enlace preposición, término, grupo nominal. Bueno, ya hemos visto este grupo. Ahora, este. ¿Cuál es la palabra más importante? La única que hay. ¿Y qué es? Un adverbio, porque además acaba en mente, todos los adverbios, todas las palabras que acaban en mente son adverbios, pues grupo adverbial. Mis abuelos, ¿cuál es la palabra más importante? Abuelos. ¿Qué es? Un sustantivo, pues grupo nominal. Y ayer es una sola palabra, pues un núcleo, adverbio de tiempo, grupo adverbial. Así sería, ¿verdad? Si os dais cuenta, ya solo hecho del grupo nominal había localizado el sustantivo, núcleo, por delante lo de siempre, un determinante posesivo. Aquí habíamos dicho que era el grupo preposicional, el enlace preposición y el término grupo nominal, ¿verdad? Y esto, como es un grupo nominal, pues es siempre lo mismo. Mirad, con dos, determinante, núcleo. Pues igual, determinante, núcleo, casi siempre va a ser eso. Determinante, en este caso artículo, núcleo sustantivo. Y con esto hemos acabado el de grupos sintácticos. Ahora quisiera ver cómo localizar el sujeto y el predicado. Ya digo que esto ya es de la unidad 6, pero bueno, prefiero darlo ahora seguido, ahora que tenemos fresquito lo que son los grupos sintácticos. Y luego vemos la parte de literatura, los recursos y esas cosas. Sigamos con la parte de lengua, con el análisis sintáctico o morfosintáctico, mejor dicho. Vamos, sujeto y predicado. Una vez que hemos visto todos los grupos que hemos visto ya, ¿cómo localizamos el sujeto? Bueno, casi siempre, frecuentemente respondes y preguntas quién al verbo. Es verdad. Mi padre comió una tortilla ayer. ¿Quién fue el que comió? Mi padre sujeto. Muy bien. ¿Por qué lo tacho? Porque a los profes y las profes de lengua no nos gusta esa pregunta, porque a veces falla. No obstante, yo os la pongo, porque si no comprendéis bien esto, si no pues muchas veces responde a quién, muchas veces, y os puede salvar una situación. Lo que sí hay que tener en cuenta es que siempre va a ser un grupo nominal, siempre, siempre, siempre. Eso sí que es siempre. Un grupo adjetival no va a ser sujeto, nunca. Un grupo preposicional tampoco. Un grupo adverbial tampoco. Siempre tiene que ser un grupo nominal, ¿eh? Y además, para asegurarnos, tenemos que hacer la prueba de la concordancia. ¿En qué consiste? Aquí lo pongo. Pues mira, el grupo nominal que creéis que es el sujeto va a estar en singular o en plural, mi padre o mis padres, ¿no? Bueno, pues si está en singular, lo pones en plural. Si es mi padre, dices mis padres. Si está en plural, lo pones en singular. Si fuera mis padres, lo dices mi padre. ¿Por qué? Porque tiene que concordar con el verbo siempre el sujeto. Entonces, si estaba en singular y lo pones en plural, vas a ver que el verbo tiene que cambiar. He dicho antes, no sé, mi padre tiene ojos azules, supongamos. Pues si mi padre es el sujeto y lo cambio, en vez de mi padre digo mis padres, sí que me obliga a cambiar el verbo, porque no puedo decir mis padres tiene, no, mis padres tienen. Esa es la prueba de la concordancia. Lo que creéis que es el sujeto lo cambiáis de número y el verbo tiene que cambiar. Si no, no es sujeto. Ejemplos. Tenemos dos ejemplos. Ejemplo 1. Ayer llegaron tarde, mira, mis padres, a mi casa. Vale, lo analizamos todo, no me voy a parar en analizarlo, que es la sesión anterior. La presentación anterior, si tenéis dudas me lo preguntáis, pero mirad, aquí hay un grupo adverbial, pues este no es sujeto, este tampoco es sujeto, este a lo mejor sí, este tampoco, y este tampoco, no puede ser el que va dentro de un preposicional nunca, siempre tiene que ser uno auténtico, grupo nominal. Este a lo mejor es el sujeto, a lo mejor, mira, cambiamos de número el grupo nominal que creemos que es el sujeto. Como el único grupo nominal es mi padre, pues vamos a probarlo.
Si está en singular lo ponemos en plural, si está en plural lo ponemos en plural. Mis padres está en plural, ¿verdad? Pues vamos a ponerlo en singular, mi padre. A ver qué tal queda la oración. Ayer llegaron tarde mi padre. Error, suena mal. Ayer llegaron tarde mi padre a mi casa. No está bien, ¿no? Tendréis que hacer ayer llegó tarde mi padre, ¿verdad? Bueno, pues como me ha obligado a cambiar el verbo, es el sujeto. Ahora sí estoy seguro de que es el sujeto. Pues ya está. Este grupo nominal es el sujeto. Además, mira, pongo grupo nominal también para asegurarme. Grupo nominal sujeto. Y todo lo demás de la oración es predicado. Todo esto, ayer llegaron tarde y a mi casa. Vuelvo a repetir, no es que sean dos predicados, es uno partido. Ya sabemos localizar el sujeto y el predicado. Y como os había dicho, el grupo verbal es el verbo más todo el predicado. O sea, ayer llegaron tarde a mi casa. Sería el grupo verbal, que es todo el predicado. Otro ejemplo. Mi hermano pequeño tiene 6 añitos. Lo analizáis y resulta que tenemos dos grupos nominales. ¿Cuál de los dos puede ser? Vale, algunos dicen, bueno, pues voy a preguntar quién. ¿Quién tiene mi hermano pequeño? ¿Es el sujeto? Vale, sí, es el sujeto. Pero mejor hacerlo de la otra manera, no vayáis a fallar. Vale, primero, yo creo que es este, ¿no? Vale, pues si está en singular lo ponemos en plural. ¿Está en singular mi hermano pequeño? Sí, pues digo, mis hermanos pequeños, ¿qué? Mis hermanos pequeños tienen, sí que tiene que cambiar el verbo. Entonces sí, chicuelos, este es el sujeto, ya está. Eso es lo que nos explica en todo esto, ¿eh? Mis hermanos pequeños tiene, no está bien, tenemos que cambiar para que concuerde con el verbo. Mis hermanos pequeños tienen, por lo tanto, sí es el sujeto. Aquí pongo otra que podríamos intentarlo con este para demostraros que no todos los grupos nominales concuerdan con el verbo, solo el sujeto. Mirad, aquí 6 añitos. Si dijéramos, este va a ser el sujeto porque es un grupo nominal, en vez de 6 añitos, decir un añito. Lo cambiamos. Mi hermano pequeño tiene un añito. ¿Habéis visto cómo el verbo no hay que cambiarlo? Este no es el sujeto. ¿Vale? Como ya sabemos que el sujeto es todo este grupo nominal, el resto, tiene 6 añitos, es el grupo verbal predicado. Y es así de fácil. Esto es lo que se llama sujeto expreso, es decir, el que aparece, el que vemos. ¿Vale? Luego hay otro sujeto que se llama elíptico. Bueno, elíptico, omitido, tácito, implícito, tiene todos esos nombres, igual que este sujeto expreso o explícito. Pero bueno, es cuando no está en la oración, no lo veis, pero existe. Y se puede descubrir, ahora vemos cómo. Y luego cuando no tiene ni el sujeto en la oración, ni siquiera se puede saber cuál es, pues se dice que es una oración impersonal. Sujeto impersonal no, la oración es impersonal, que quiere decir que no tiene sujeto, no tiene, ni existe, ni lo podemos encontrar, ni nada. Vamos a ver. Como sujeto expreso o explícito me vale cualquiera de las dos que hemos visto antes, porque tiene el sujeto. Ya hemos visto que sí que lo tenía. Como sujeto elíptico, omitido, implícito o tácito, casi siempre se usan estas dos, elíptico u omitido. Tenemos este ejemplo. Mañana probaremos el examen con buena nota. Se supone que ya sabréis analizar todo esto, ¿no? Diríamos, tengo este grupo adverbial, este grupo nominal y este grupo preposicional. ¿Cuál puede ser sujeto? Solo este, nada más, porque es el único grupo nominal. No responde a quién, pero bueno, voy a hacer la prueba de la concordancia que me ha dicho Kiko por si acaso. Si en vez del examen digo los exámenes, mañana aprobaremos los exámenes con buena nota. Está perfecto, no hace falta cambiar el verbo. Este no es el sujeto. Entonces, como veis, esta oración no tiene sujeto explícito, sujeto en la oración. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ver si podemos localizarlo. Ahí está. Es decir, cuando no aparece en la oración, tenemos que intentar poner un pronombre personal, uno de estos, yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos. Yo lo pondría justo delante del verbo. Y si suena bien, va a ser sujeto omitido o elíptico. Si no suena bien, es que va a ser oración impersonal, sin sujeto. Mañana aprobaremos, si os dais cuenta, nosotros queda perfecto. Mañana nosotros aprobaremos el examen. Entonces eso es lo que se llama un sujeto elíptico o sujeto omitido. ¿Y qué se hace?
todo esto se hace, porque cualquier cosa que pongáis aquí siempre va a ser la misma, va a ser un pronombre. Pongamos yo, tú, vosotros, pongamos lo que pongamos, se suele poner entre paréntesis, como diciendo no está en la oración. Hay que poner abajo que es un núcleo pronombre. ¿Núcleo y pronombre de qué? De este grupo nominal. ¿De qué? De este sujeto. Y hay que añadir que es elíptico u omitido. ¿Vale? Y por último vamos a ver lo que es la oración impersonal. Acordaos que es la que no hay sujeto en la oración, ni siquiera está escondido o omitido. Hemos analizado toda esta oración, hemos visto que aquí hay un grupo adverbial, aquí uno nominal y aquí uno preposicional. El nominal es el único que podría ser el sujeto. Y además, chicuelos y chicuelas, te responde a quién. ¿Quién hay en el parque? Bastantes niños. ¿Veis? Por eso decimos que lo de quién a veces es engañoso. Porque aquí, si en vez de bastantes niños pongo un niño, hoy hay un niño en el parque, no me obliga a cambiar el verbo. Está bien, un niño. ¿Qué me quiere decir eso? Que no es sujeto este. Aunque responda a quién, no es sujeto. Bueno, pues vamos a ver si aquí delante le podemos poner un pronombre. Aquí delante. Ya hemos visto que no es sujeto, voy a ver si es omitido. Hoy yo hay bastantes. Hoy tú hay, hoy él hay. No, como pongo aquí, no queda bien ninguno. Esto es lo que es una... No es que haya que poner esta X, pero para que veáis que aquí no hay que poner nada de sujeto omitido porque no existe sujeto. Es una... Aquí sí que tendréis que poner oración impersonal o aquí, oración impersonal. Y aquí os doy otro consejo, que sepáis que las oraciones impersonales suelen ser las del verbo haber, como este, las del verbo hacer, o verbos con clima, con cosas del clima, efectos climatológicos, llover, nevar, todos esos suelen ser impersonales. Y el predicado, esto no viene, pero bueno, ya aprovecho que en la unidad 7 seguro que lo veis y es cosa facilísima. Ya hemos visto los tipos de sujeto, pues los tipos de predicado, que son solo dos, nominal y verbal. Además son muy fáciles de saber, ¿por qué? Porque va a ser predicado nominal cuando tenga el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer, solo esos tres. Si tiene otro verbo, coger, dormir, llevar, venir, se le llama predicado verbal. ¿Ejemplos? Aquí. He puesto tres con predicados nominales porque en uno he usado el ser, en otro he usado el estar y en otro he usado el parecer. Aquí he puesto tres, pero podría poner muchísimos, todos los demás verbos. Aquí he usado el verbo venir, el verbo llegar, el verbo tomar. Cualquier otro verbo que no sea ser, estar o parecer va a formar un predicado verbal. Bueno, chicuelos y chicuelas, hemos acabado con el análisis sintáctico. Repito, si os quedan dudas, echad un vistacito a las unidades 5 y 6 que lo explico más detalladamente. Y vamos con el apartado de literatura. Vamos a ir un poquito más ligeros porque esto es de estudiar y es muy fácil. Lo primero, de la unidad 5, los géneros literarios. Que sepáis que hay tres grandes géneros literarios: el narrativo, el lírico y el dramático. Y es tan fácil como saber que el narrativo narra. ¿Qué es narrar? Contar historias. Es la que te cuenta una historia. Y ya está, siempre de algunos personajes, que les pasa algo. Eso es narrativo. Y casi siempre está escrito en prosa, casi siempre, quiero decir, todo seguido, ocupando toda la línea. Luego tenemos el género lírico o poético, también que se llama. ¿Por qué? Porque suele ser la poesía. ¿Y qué es lo que hace? Hombre, en la poesía el autor expresa sentimientos propios, no los sentimientos. Y suele ir en verso y con rima. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Es fácil de ver. O sea, narrativo cuenta historias, lírico es poesía con verso y expresa sentimientos, y el último es el dramático o teatral, también muy fácil de ver. ¿Por qué? Porque está escrita en diálogo, es decir, que habla la gente y suele representarse en un escenario. Y viene el nombre del que habla, el nombre de los actores y las actrices. El emperador que dice, ¿qué quieres? El mendigo, ja, 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 me preguntas qué quiero, cómo. Y es muy fácil de ver. Y en el examen os pondrán tres textos así, más o menos, y os dirán, venga, a ver de qué es cada uno. Y es muy fácil. El más fácil de ver es el teatral, ¿no? Porque es que tiene los personajes. O al menos líneas, guiones, donde hablan las personas.
El siguiente muy fácil de ver es el lírico. ¿Por qué? Porque son versos cortitos, no ocupa toda la línea, tiene rima. Y el que os queda por eliminación va a ser el narrativo, pero echadle un vistazo y veréis cómo es que te cuenta una historia, está claro. Bueno, ya está ese, nos queda el último, recursos literarios, que son cosas que utilizan los autores, los escritores y escritoras para que quede más bonito todo lo que escriben. Los tenemos en distintos colores, aquí se llaman recursos de lenguaje figurado, porque es que el autor dice una cosa pero quiere decir otra. Aquí se llaman estos de este colorcito recursos de repetición, porque es cuando repiten algo, y esto lo tienen como otros recursos que hay, porque hay muchísimos, no solo estos, hay muchísimos. Vamos a ver estos primeros, los de lenguaje figurado. El símil, muy fácil de ver, es una comparación, te comparan cosas, casi siempre con la palabra como. Tus ojos son como perlas, ¿vale? Siempre tiene un término real y un término imaginario o figurado, por eso de lenguaje figurado, ¿no? El término real serían los ojos, que es a lo que me refiero, el término figurado con lo que yo lo comparo con las perlas. La metáfora es lo mismo, tiene un término real y un término imaginario, pero no compara, identifica. Si aquí digo tus ojos son como perlas, aquí voy a decir tus ojos son perlas. Esa es la metáfora simple, la fácil de ver, porque usan los dos, el término real y el imaginario. Hay veces que solo usa el imaginario y digo, las perlas que tienes en la cara, o las dos perlas de tu cara. Y todo el mundo pensará, se refiere a los ojos. ¿Por qué? Porque tiene una relación. ¿Cuál? Pues que el hombre quiere decir que los ojos brillan, que son muy bonitos, lo que queráis. Este compara, este identifica. Personificación, la palabra te lo dice, personificar algo, convertir en persona. ¿Cómo lo convertimos? Diciendo que hacen algo que solo hacemos las personas. Las piedras lloraban tu ausencia. Las piedras no pueden llorar, lloramos las personas. Pues eso es una personificación. Las flores se desmayaban a tu paso. No, también, personificación. En cuanto decís que algo que no es una persona hace cosas que hacemos las personas, se llama personificación. Hipérbole, facilísimo, exageración, desmesurada quiere decir a lo bestia, exageración. Te quiero tanto que me muero, me duele tanto que me duele hasta el aliento. Eso quiere decir que exagerado, por Dios, eso es imposible. Nos vamos a la de la repetición. La anáfora es fácil de ver porque es cuando se repite una o varias palabras al principio de varios versos consecutivos. Digo versos porque generalmente se da en lírica. Si fuera en algo escrito seguido, sería en varias oraciones seguidas. Pero acordaos, es la misma o las mismas palabras en versos seguidos. Es decir, si tengo 4 versos, tiene que ser el 1 y 2, o 2 y 3, o 3 y 4, o 1, 2, 3, pero nunca en el verso 1 y 4. No, tienen que ser seguiditos. Por ejemplo, la que me encanta a mí que es, podrá nublarse el sol eternamente, bajo de línea. Podrá secarse en un instante el mar, bajo de línea. Podrá romperse el eje de la tierra. ¿Dais cuenta que todos empiezan por podrá, podrá, podrá? Eso es una anáfora. Polisíndeton, la palabra poli te lo dice mucho. Bastante es algo. ¿Bastante qué? Bastantes conjunciones. Casi siempre la letra I. Y vino, y llegó, y me abrazó, y me besó. Y vosotros vais a decir, ¡hala! ¿Cuántas ies usa? Polisíndeton. Lo contrario es esta de aquí, asíndeton, que es que no usa ni una I, ni siquiera al final. Llegó, me vio, me abrazó, me besó. Ni siquiera pone y me besó. Pues cuando faltan conjunciones y hay demasiadas comas, porque se suelen separar por comas, va a ser asíndeton, sin algo. Y polisíndeton con muchas conjunciones. Paralelismo. El paralelismo es la repetición de una misma estructura sintáctica. Un poquito más complicado de ver, pero bueno. No hace falta que sean las mismas palabras, sino sin la misma estructura. Por ejemplo, el ejemplo que siempre digo, los peces nadan, las aves vuelan. Si os dais cuenta, los peces nadan, las aves vuelan, no se repite ninguna, pero la estructura es la misma. Determinante, sustantivo, verbo, determinante, sustantivo, verbo. Eso es lo que es un paralelismo. Reduplicación, muy fácil de ver, porque es cuando aparecen la misma palabra repetida en el mismo verso o muy cerca, cuando no es verso. Huye, luna, 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 3 veces luna. O amor, 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 ¿qué quieres que te diga? 3 veces amor. Con 2 me vale, puede ser 2. Pero están en el mismo verso, muy juntitas. Las palabras se llama reduplicación. Y tenemos las otras.
Antítesis es cuando están dos palabras opuestas muy juntas. No sé, cuando a lo mejor hablas de cobardía y valentía, de amor y odio, de dolor y placer. Cuando hablas, usas esas palabras muy juntas y son opuestas, es lo que se llama antítesis. No confundir con la paradoja, que es una especie de contradicción. Yo aquí en la antítesis puedo usar dos palabras opuestas, pero con sentido, ¿eh? Siempre digo el mismo, es que se me viene a la cabeza, y veo cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Ahí tenemos vida y muerte. Eso es una antítesis y no es una paradoja porque lo que dicen es lo mismo. Cómo se pasa la vida, que la vida va muy rápido, cómo se viene la muerte y que entonces la muerte llega rápido. Dicen las dos lo mismo, ¿eh? Lo único que no es una paradoja. Por ejemplo, la libertad de estar preso. Eso sí que parece una contradicción. Libertad y preso no es una antítesis porque me está haciendo una paradoja, una especie de contradicción que no tiene sentido. Interrogación retórica y también exclamación retórica, que lo sepáis, es cuando hay una... Pues en poesía casi todas las interrogaciones son retóricas, porque si os dais cuenta no va a esperar respuesta, no hay respuesta. ¿Por qué me dejas encerrado si no te he hecho nada? Y eso entre interrogación y luego sigue hablando y no hay respuesta para esa interrogación. Si hubiera respuesta ya no es retórica, ¿eh? Es retórica cuando no hay ninguna respuesta. Hiperbatón, muy fácil, alteración del orden lógico de una oración, es decir, una frase, una oración alborotada, desordenada. Si en vez de decir mi padre llegó pronto a mi casa, decir a mi casa pronto mi padre llegó. Es eso, es que no es sujeto, verbo, predicado o verbo complemento, no, lo alborotas, eso es un hiperbatón. Y el epíteto es un adjetivo calificativo innecesario. ¿Por qué innecesario? Porque no haría falta, porque no me dan ninguna información, porque si me dice la fría nieve, si la nieve siempre está fría, porque lo has puesto y lo hacen para recurso, para darle más belleza a lo que escriben, ¿vale? Fría nieve, húmedas aguas. Si os dais cuenta, el epíteto, como lo estoy haciendo yo, casi siempre pone el adjetivo delante para darle más importancia. Y eso que es innecesario. Eso. Húmedas, agua, fría, nieve, radiante sol. Todos esos son los epítetos. Y me he dejado esta de aliteración, pero bueno, que es difícil de ver. La aliteración es la repetición de un mismo sonido, con los de repetición de un mismo sonido. La R, el sonido BV, que tiene el mismo sonido, el sonido S. Por ejemplo, el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado, en la repetición de la R. El suave silbido de la serpiente silbaba silenciosamente, la S. Pero es difícil de ver. Así que centraros en los otros que son mucho más fáciles de ver. Por fin hemos acabado. Bueno, 48 minutos, no está mal. Yo creo que nos íbamos a ir a 1 hora para ser un repaso tan denso. No me enrollo más, chicos y chicuelas, que si veis que llega a 50 ni lo veis. Así que espero que os sirva de mucha ayuda, que os centréis en el análisis sintáctico, que se os dé de maravilla. Y si no, mirad las unidades 5 y 6, ¿vale? Despacito, que lo explico mucho más detenidamente. O 2, preguntadme en comentarios lo que queráis, que os ayudaré. Hasta la próxima.